Por eso venimos juntos esta mañana ante ti para adorarte, para exaltarte a través de las canciones, del partimiento del pan y de la copa, pero ahora también mediante la exposición de tu palabra. Y te pido que a mí me des claridad y que mis palabras no sean un estorbo para que tu palabra actúe con eficacia. Pero también te pido por cada uno de los aquí presentes que nos des un corazón humilde y sumiso, que estemos dispuestos a reconocer tu verdad de las Escrituras y someternos a ella, y que sea un tiempo para edificación de los creyentes, que sea un tiempo para salvación del perdido, un tiempo para exhortación y admonición a aquellos que lo requieren, conforme a la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Así que bendice tu palabra y bendice este tiempo juntos en tu santo nombre. Amén. Lee Strobel fue el editor jefe de uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, y la posición que tenía en su trabajo fue una posición que le dio prestigio y una posición que le abrió las puertas a ser de influencia para todo su país. El problema era que este hombre más ateo no podía ser. Un hombre de influencia que continuamente buscaba la oportunidad para negar la existencia de Dios. Y él comenta desde que tenía uso de razón, como dice, siempre fue ateo, siempre dudó de que Dios existiese, siempre de hecho negó la existencia divina. Y esto es porque creció rodeado de parientes y de amigos que eran ateos, fue el contexto en el que se crió. Pero sus convicciones fueron solidificadas, fueron arraigadas, incluso radicalizadas cuando llegó a la universidad. Cuando empezó a estudiar en una universidad liberal y empezó a conocer las nuevas filosofías de los hombres y a profundizar en la teoría de la evolución, se convirtió en un acérrimo defensor del ateísmo. Su meta, su propósito fue a partir de ese momento dejar en ridículo a todos aquellos que creían en Dios. Para él, un creyente de Dios era un enclenque intelectual. La vida no era más que un accidente del producto, no era más que un producto del azar. La religión era el opio del pueblo, la iglesia era un caldo de cultivo para hipócritas. El cristianismo, él lo definía como un tumor que tenía que ser extirpado, como un problema de la sociedad. La historia demostró, según decía este hombre Lee Strobel, que nada bueno puede salir de la religión. La mayoría de las guerras y de las atrocidades que se han cometido en la historia del hombre se han cometido supuestamente en el nombre de Dios. O al menos es lo que decía este hombre. No obstante, un día, cuando menos lo esperaba, su minúsculo imperio ateo se desplomó y se cayó como un castillo de naipes. Una tarde, cuando estaba en casa, su esposa llega de trabajo, Leslie se llama, y escucha las palabras que nunca se imaginó que iban a salir de la boca de su esposa. Dice: cariño, he conocido al Señor. Creo en Dios. Soy salva. Palabras que para Strobel sonaban como una bomba atómica que destruyó por completo todo lo que había tardado tantos años en construir. Años más tarde, hablando al respecto en cuanto a este momento específico en su matrimonio, dijo lo siguiente en una entrevista, y cito: cuando Leslie, su esposa, cuando Leslie me dijo que se había convertido en cristiana, la primera palabra que pasó por mi mente fue divorcio. No quería estar casado con una cristiana. Yo era ateo y pensaba que el cristianismo era una fantasía compuesta de leyendas y mitos. Lo último que quería era que mi esposa se convirtiera en una fanática, alguien con quien no me casé. Me casé con una atea, y ahora que se hiciese cristiana no formaba parte del trato. Así que solo pensé, me voy. Fin de la cita. Pero en vez de irse, como buen periodista, y realmente porque se llamaba a su esposa, como buen periodista, este hombre, Strobel, decidió investigar el cristianismo. Decidió demostrarle a Leslie que el cristianismo era una farsa histórica, que era una mentira. Tras 2 años de investigación, 2 años investigando el cristianismo, buscando todas las evidencias posibles para confirmar que Cristo era un farsante, para confirmar que esta nueva
cosa que quería su esposa no era más que una fantasía de la mente de algunos. Pasó lo inimaginable. Es que también este hombre, Lee Strobel, se convirtió al cristianismo. Las pruebas fueron irrefutables. Y Strobel se dio cuenta que necesitaba más fe para ser ateo que para ser cristiano. Cuando fue confrontado por el Evangelio, no tuvo otra alternativa que admitir su error y reconocer que Cristo es el único Salvador. Y a partir de ese instante, este hombre, tan acérrimo defensor del ateísmo, se convirtió en un defensor del cristianismo. Dejó su trabajo como editor jefe para ser pastor de una iglesia, escribió varios libros en contra del ateísmo y defendiendo el cristianismo, la veracidad del cristianismo. Y algunos de estos libros, incluso en su momento, cuando fueron publicados, llegaron a ser número 1 en ventas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona tan atea, que una persona tan determinada a demostrar que Dios no existe, atea hasta la médula, se llega a convertir en uno de los defensores del cristianismo con mayor repercusión mediática de nuestros tiempos? ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que le impactó de tal manera que pasó de ridiculizar a Dios para predicar a Dios? Y la respuesta es el Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje de la salvación. Lee Strobel fue cambiado radicalmente por la verdad acerca de la obra y la vida de Cristo Jesús. Solo Dios puede coger a un hombre que desprecia el Evangelio y convertirlo en un predicador de ese mismo Evangelio que antes odiaba. Este cambio tan radical también fue evidente en la vida de otra persona que todos conocemos, una persona que ha vivido hace siglos en esta tierra. Y estoy hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó de destruir a la iglesia de Cristo, de perseguirla, de intentar eliminar a cuantos cristianos pudieran, a ser un predicador del mismo Cristo que también odiaba tanto como Lee Strobel. El Evangelio le transformó y fue el mismo Evangelio que le transformó y que él predicó, el Evangelio que puso el Imperio Romano patas arriba. Fue el Evangelio que Pablo predicó, el Evangelio que impactó su sociedad. Y realmente cambió la historia. Un hombre que Dios utilizó para cambiar nuestra historia. Y de la misma manera, según como Dios quiere, si nosotros queremos ser instrumentos en sus manos para impactar nuestra sociedad, para impactar nuestra ciudad, para impactar León, necesitamos predicar el mismo Evangelio que el apóstol predicó. Necesitamos ser igual de evangélicos que fue Pablo. Y si algo caracterizó la vida de Pablo, si algo caracterizó el ministerio de Pablo, fue la centralidad, fue la indispensabilidad, fue la exclusividad del Evangelio. Por eso Pablo fue un hombre que predicó, fue un hombre que peleó por el Evangelio de Cristo Jesús. Y tú y yo también tenemos que hacer lo mismo. También somos llamados a predicar y a pelear por el Evangelio de Cristo Jesús. Y es la única forma en la que vamos a poder transformar el mundo que nos rodea. Y es justo lo que vamos a estudiar esta mañana en Hechos 9. En Hechos 9, versículos 20 al 22, aprendemos esto mismo. Aprendemos el impacto que tuvo el Evangelio en la vida de Pablo y el impacto que esa vida, predicando el Evangelio, tuvo en su sociedad. Así que leamos este pasaje, Hechos 9, versículos 20 al 22, y dice así, y hablando de Pablo, dice, y enseguida, Hechos 9, versículo 20, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. En estos versículos observamos dos acciones necesarias para impactar nuestra sociedad. Dos acciones necesarias para impactar el mundo que nos rodea.
Y la primera es que impactamos al mundo, si predicamos el Evangelio. Lo vamos a ver en los versículos 20 y 21. En el versículo 22, la segunda es que impactamos al mundo si peleamos por el Evangelio. Y observar antes de comenzar que el elemento central que Dios utilizó para transformar el Imperio Romano, para transformar la sociedad de la época, fue el Evangelio. Y hoy en día nos enorgullecemos, y de buena manera, de ser evangélicos. Nos gusta ese título. Pues si ese es el caso, si realmente queremos ser coherentes con el título que nos hemos puesto, si realmente queremos que nuestras vidas se ajusten con el nombre que llevamos de evangélicos, entonces nuestro ministerio, nuestras acciones, nuestro servicio, todo lo que hagamos en la iglesia y fuera de la iglesia debe girar en torno al Evangelio. El momento cuando somos lo más evangélicos que podemos llegar a ser realmente es cuando estamos predicando y peleando por el Evangelio. Somos evangélicos no porque lo diga un letrero, lo diga un título, sino que somos evangélicos porque el Evangelio es central a nuestras vidas y entendemos que es el elemento que impactará a la sociedad. Así que veamos entonces la primera cosa que aprendemos en este pasaje. Y es que aprendemos que impactaremos al mundo si predicamos el Evangelio. Leamos uno de los versículos 20 y 21, dice así: y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Y estos dos versículos observamos uno de los mayores reverses de la historia del cristianismo. Saulo, perseguidor ávido, incesante, incansable de la iglesia, se convirtió en un predicador de Cristo. Su respuesta inmediata al Evangelio, su respuesta inmediata al impacto que el Evangelio tuvo en su vida fue predicar a Cristo, predicar el mismo mensaje que lo transformó. El versículo 20 comienza diciendo enseguida o de inmediato. Enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, o sea, justo después de lo que pasa en los versículos del 1 a 19, de inmediato Pablo se pone a predicar, se pone a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa en estos versículos desde el 1 a 19 del capítulo 9? La conversión de Pablo. Es cuando Dios salva a Pablo justo después de su conversión. Este hombre lo primero que hace es predicar el Evangelio. No pudo callarse. Tan pronto como recobró la vista, como tomó alimentos y cobró fuerzas, lo que hace es que se va a la sinagoga y se pone a predicar su nueva fe a otros. Y creo que en un sentido todos nos podemos identificar con lo que Pablo hizo. Yo recuerdo cuando Dios me salvó en ese instante, lo único que quería hacer era hablar de mi nueva fe a todos, a mis familiares, a mis amigos. Decía, soy cristiano, me miraban con una cara rara, como un bicho raro, pero este hombre, ¿qué pasó? Y creo que es algo que en cierta medida, de una manera u otra, todos hemos hecho. John Wesley lo resumió de una manera excelente cuando dijo, si uno tiene la fe, predicará la fe. Lo que ya a primeras hace que me pregunte qué es lo que ha pasado. Porque ahora, con el paso de los años, mi pasión por el Evangelio, me doy cuenta que no es lo que debía ser. Algo que tristemente también veo en otros creyentes. Algunos incluso lo justifican como algo normal. Es lo que se espera de la vida cristiana. Se supone que con el tiempo y al haber estado expuestos a la palabra de Dios, en vez de crecer en amor por Dios, en vez de crecer por un deseo de comunicar más el mensaje de Dios, de alguna manera nos apagamos. Deberíamos poder decir que hoy amamos a Cristo más de lo que lo hemos amado el día que nos salvó. Porque hemos estado expuestos a la verdad acerca de Dios en su palabra. Hemos conocido más a la persona de Dios, reflejado perfectamente a la imagen del Hijo. Pues si es así, si lo conocemos más y lo amamos más, ¿cómo es entonces que hablamos menos de Él? Porque
es que hay tal desconexión entre el amor que afirmamos tener para con Dios y la frecuencia con la que predicamos el mensaje del Evangelio. Yo amo a mi esposa, y no lo digo porque está delante, pero yo amo a mi esposa. Y la amo hoy, después de 7 años casado, más que lo que la amé el día de nuestra boda. Y debido a que la amo, siempre que puedo, voy a hablar bien de ella. Porque es lo que el amor hace. El amor la levanta, la ensalza. Y quiero hablar de ella. Quiero que todo el mundo vea el tesoro que Dios me ha dado por su pura gracia. Una mujer que no me merezco. Si eso es una esposa, ¿cuánto más con Cristo Jesús? ¿Cuánto más con el Evangelio? Cuanto más lo amo, más voy a querer darlo a conocer. Por lo que si reconoces, si estás ahí sentado, como cuando yo estaba haciendo ese pasaje, y reconoces que tu pasión por el Evangelio se ha estancado, por decirlo de esa manera, se ha enfriado, la pregunta que tienes que hacerte es si has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que amas más? ¿Amas a Cristo primero por encima de todas las cosas? ¿O amas más lo que los demás puedan llegar a pensar de ti? ¿Qué pensará mi familia si vuelvo otra vez con el mensaje del Evangelio? ¿Qué pensarán mis amigos si otra vez insisto con el mensaje del Evangelio? Si le conocemos y le amamos, no podemos callarnos. Y esta es la razón por la que la pasión de Pablo no se enfrió a lo largo de su vida, por la que fue un hombre fiel predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Su deseo incesante de predicar a Jesús fue como un fuego sin control que arrasó todo lo que encontró por delante. Allá donde fue, el apóstol predicó el Evangelio. Cuando leemos estos versículos, Hechos 9, del 20 al 22, solo estamos leyendo 3 versículos en nuestras Biblias. Pero realmente estos 3 versículos engloban 3 años de tiempo. De versículo 20 hasta el versículo 23 han pasado 3 años. Y durante estos 3 años aprendemos en Gálatas 1:17 que Pablo viaja de Damasco, donde estaba, viaja a Arabia, concretamente al reino de Nabatea, un reino que estaba a unos 270 kilómetros al sur de Damasco. Y Pablo no fue allá de turismo, dijo: voy a conocer las tierras de Nabatea, a ver qué tal está. Me dijeron que era muy bonito. Sino que fue hasta allá para proclamar el mensaje del Evangelio, para hacer lo mismo que hizo de inmediato cuando Dios lo salvó: ir a las sinagogas y predicar que Jesús es el Hijo de Dios. En 2 Corintios 11, 32 a 33, no vamos a leerlo, pero para que lo apuntéis, aprendemos que el apóstol nos está contando, está relatando como cuando estaba allí en Arabia, en la provincia de Nabatea, el rey Nabateo se enfadó tanto con él que vino hasta Damasco para intentar apresarlo. O sea, algo tuvo que hacer Pablo, algo tuvo que decir Pablo para que un rey de una nación se enfadase tanto con él que estuvo dispuesto a seguirle, a pisarle los talones por casi 300 kilómetros con tal de arrestarlo. Y no estamos hablando que fue en coche ni en avión, sino que como mucho viajó a caballo, 300 kilómetros persiguiendo a Pablo. Así que imagínate el enfado que tenía encima. ¿Y por qué le persiguió? ¿Porque estaba tan molesto? ¿Porque Pablo era judío? No. ¿Porque Pablo también era un ciudadano romano? Tampoco. ¿Por la posición política del apóstol? No. ¿A qué fue Pablo a Nabatea? A predicar el Evangelio. El rey de Nabatea estaba molesto con Pablo porque predicó el Evangelio de Cristo Jesús. Lo que demuestra que el mensaje de Pablo ofendió al rey de Nabatea. Lo que demuestra que el mensaje de Pablo ofendía al pecador. ¿Cuántas veces no nos hemos planteado cómo presentar el Evangelio de una manera en la que sea más atractivo, de una manera en la que sea que ayude a la gente a que sea más receptivo, a que no ofenda? Pero la verdad es que si uno es fiel al mensaje del Evangelio y lo predica tal y como hizo Pablo, acabará ofendiendo a la gente. ¿Por qué? Porque el mensaje ofende. Déjame aclarar. Esto no me da derecho a mí a ser ofensivo, que es otra cosa.
Yo tengo que mostrar misericordia, compasión, reconocer la necesidad desesperante de las almas que están delante de mí, que tanto necesitan a Cristo. Pero eso no quita que también tengo que reconocer que si quiero presentar a Cristo exaltado, que salva a los pecadores, tengo que confrontar a los pecadores con su pecado. Y tú dile, de la manera más cariñosa que puedas pensar, de la manera más simpática de lo que puedas hacer, dile a un incrédulo que no es tan bueno como piensa que es. De hecho, que todas sus buenas obras, como la Biblia lo define, son trapos de inmundicia. Literalmente, todas sus acciones, todos sus pensamientos, todas sus intenciones, todos sus buenos deseos, por muy buenos que fuesen, a los ojos de Dios no son igual de asquerosos que los paños usados por las mujeres en su menstruación. Es lo que significa trapos de inmundicia. Es decir, era una auténtica basura. Por supuesto que la gente se va a ofender al escuchar eso. La palabra de la cruz, la Biblia la define como necedad para el incrédulo. No tiene sentido. La gente sin Cristo no puede comprenderla. Es una locura. Pero aún así, el mensaje que se nos ha encomendado para impactar al mundo es este mensaje. Es un mensaje que va a ofender a los pecadores. Nuestro impacto no podemos medirlo en base a cómo la sociedad nos recibe. No podemos medir el impacto que tenemos porque de alguna manera ahora la sociedad nos respeta, porque tenemos cierta posición de relevancia o tenemos una presencia política en el país. Sino que el impacto se debe medir en base a nuestra fidelidad a la hora de predicar un mensaje que ofende al pecador. Y predicar de una manera en la que seguimos siendo fieles al mensaje que hemos recibido desde la época apostólica, en lo que no hemos ni variado ni un ápice la verdad de este mensaje. Por muy grande que sea la tentación de cambiar, de hacerlo un poquito más agradable, un poquito más apetecible, un poquito más suave. Somos evangélicos, ¿cierto? Es lo que nos llamamos, como decía al principio. Pues que sea porque se nos conoce por predicar el Evangelio en medio de una sociedad que lo aborrece. Y no un Evangelio cualquiera, sino que sea el Evangelio que exalta a Cristo, lo que por definición va a humillar al predicador. Y es exactamente lo que hizo Pablo. Fijaos al final del versículo 20, cuando dice que entra a las sinagogas, ¿y qué dice? Él, hablando de Jesús, es el Hijo de Dios. Al utilizar esta frase, el apóstol está siendo bien enfático. Está aclarando todas las posibles dudas que pudiese haber. Emplea un tipo de vocabulario que no da lugar a que sea otro Jesús de Nazaret y que este Jesús es Dios. Está hablando del mismo Jesús que conocían los judíos. El mismo Jesús que hacía un par de años habían crucificado. Cuando estaban allí en la Pascua, en Jerusalén, los mismos judíos que estaban en Damasco estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y ahora está diciéndole a estos judíos que gritaron: crucifica a este hombre porque se hace como Dios. Está diciéndole: ¿sabes qué? Jesús de Nazaret. Sí, Jesús de Nazaret. El Jesús que conocéis. Este que habéis crucificado. Él es Dios. Y no es un Dios cualquiera, sino que también el tipo de lenguaje que utiliza está demostrando, indicándoles que es el Dios que ellos conocían. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios que fue Dios de sus padres, el Dios que los redimió, los liberó de Egipto, el Dios que abrió el mar rojo delante de ellos, el Dios que le dio la ley, el pacto mosaico que los protegió y los guió en el desierto por 40 años, el Dios que les dio la tierra prometida, el mismo Dios que los llevó al exilio y les hizo volver. Ese Dios que vosotros conocéis, oh hermanos judíos, patriotas judíos, ese Dios es, estoy diciendo que Jesús es ese Dios. En otras palabras, el apóstol está afirmando con toda claridad, sin la menor duda. Sus oyentes entendieron perfectamente que Jesús es el mismo Dios que el Dios que fue revelado en el Antiguo Testamento. Algo que esta gente no quería escuchar, porque esta gente crucificó a Jesús por esta misma declaración.
Y sin esta verdad esencial no tenemos el Evangelio. Sin esta verdad esencial no tenemos un mensaje que nos salva ni que puede salvar a la gente. No solo necesitábamos un hombre que pudiese sustituir a los hombres y que pudiese morir porque era hombre, sino que también necesitábamos un ser cuyo valor fuese infinito, cuya riqueza fuese infinita, para que pudiese pagar la deuda infinita por nuestro pecado. Algo que solo Dios pudo lograr encarnado en la persona de Cristo Jesús. Si Cristo no fuese Dios, nos quedaríamos sin Evangelio. Si Cristo no fuese hombre, también nos quedaríamos sin Evangelio. Pero gracias a Dios que Jesús sí es Dios. No podemos predicar a un Jesús diferente que este. No podemos hablar de un Jesús que entiende todas nuestras necesidades humanas, que sí lo hace, pero que no tiene ningún problema con la justicia en tu vida, que no le preocupa la santidad, porque al fin y al cabo no es Dios. Tampoco podemos predicar a un Jesús que es un Dios ajeno de la creación, que trasciende todas nuestras preocupaciones, que no le importa lo que pasa en nuestras vidas, porque esa no es la verdad del Evangelio. De este mensaje que representa al Cristo bíblico, a Dios hombre, depende el impacto que podamos tener en nuestra sociedad. El problema es que el mundo que nos rodea, la gente de León, los incrédulos, no van a querer escuchar que Jesús de Nazaret es Dios. No les va a gustar eso. Porque entonces, si eso es cierto, si este hombre realmente fue Dios, y si hay un Dios, y yo soy una criatura, lo que eso implica es que tengo que someterme a Jesús de Nazaret. Tengo que obedecer sus palabras. Toda persona, lo sepa o no, sea consciente de ello o no, quiera o no, está bajo la obligación de obedecer a Cristo, sin excepción alguna. No hay atajos que nos llevan al cielo. No hay ninguna otra manera de entrar en el cielo que no sea reconociendo quién es Jesús, que no sea aceptando su señorío, su autoridad, sometiéndose a su poder y obedeciendo sus palabras. Pero una vez más tú vete a este mundo perdido y confronta a los incrédulos diciéndoles que no tienen otra opción que obedecer a Jesucristo. Se van a burlar de ti, se van a reír de ti, pero no importa, porque este es el mensaje que nos ha sido encomendado para impactar nuestra sociedad. El impacto que podamos tener no depende de nuestra capacidad para hacer el mensaje más atractivo, sino que depende del foco del mensaje, que es la persona de Cristo. Jesús fue un hombre que transformó radicalmente a Pablo, el mismo Pablo de este pasaje. Mirad el impacto que tuvo en Pablo. Todos sabéis su historia. En Hechos 9, del 1 al 2, se nos cuenta cómo él fue al sumo sacerdote para pedirles que les diese cartas, para poder ir con esas cartas a las sinagogas de Damasco con el propósito de llevar cautivos a los cristianos. Quería arrestar a los creyentes. Los judíos de Damasco por fin estaban contentos, estaban encantados con la idea. Por fin alguien viene, por fin alguien de parte de Sanedrín va a hacer algo contra estos cristianos que están poniendo todo patas arriba, están trastornando nuestra vida aquí en Damasco. Necesitamos ayuda, por fin el gran Pablo viene. Estaban ansiosos de restablecer el orden y eliminar la amenaza del cristianismo. Pero ocurrió justo lo opuesto. ¿Qué le pasó a Pablo de camino a Damasco? Jesús se le aparece a Saulo en una luz del cielo y le dice unas palabras que todos conocéis o habéis escuchado: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, en su ignorancia, le contesta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dice la voz? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este encuentro con Cristo que tuvo Pablo de camino a Damasco significó simbólicamente la muerte de Saulo y el nacimiento del apóstol Pablo. De la noche a la mañana fue un hombre que pasó de perseguir a cristianos a identificarse con los cristianos, de buscar apagar la llama del cristianismo, a ser testigo de Cristo a lo largo y ancho del imperio romano.
Solo Dios puede hacer una obra así. Ahora estaba en Damasco predicando a Cristo y confundiendo a los judíos. Ya no iba